Fuego, 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 hay en mi corazón. Fuego, 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 hay en mi corazón. Siento que me está tocando, siento que me está tocando, siento que me está tocando el Espíritu de Dios. Siento que me está tocando, siento que me está tocando, siento que me está tocando el Espíritu de Dios. Somos más. Nuestra familia de Radio Católica Internacional crece. Por eso damos una cordial bienvenida a todos nuestros nuevos oyentes. Sean ustedes bienvenidos a esta gran familia de Radio Católica Internacional. Transmitimos desde La Vega en la República Dominicana para todo el planeta.
Pásale voz. Despierta si estás dormido, nada puedes hacer. Despierta si estás dormido, nada puedes hacer. Solo Jesucristo lo hará con su poder. Solo Jesucristo lo hará con su poder. Ay, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ay, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ven, vamos a procurar, ay, nuestra salvación y vamos a adorar. El Hijo de Dios, Ven, vamos a procurar, a nuestra salvación. y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. Vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. Deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Vamos a procurar, hay nuestra salvación y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a procurar, hay nuestra salvación y vamos a adorar el Hijo de Dios. Vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. Vamos a alabar y a glorificar el Hijo de Dios. Hoy el Señor te dice que despierte, despierta ese vacío, hermano. Camino yo y caminas tú, caminando con Jesús. Camino yo y caminas tú, caminando con Jesús. Caminando con Jesús, caminando con Jesús, caminando con Jesús, caminando con Jesús. Ven, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ven, deja la tristeza y vente a gozar, porque está Jesucristo el que vamos a alabar. Ven, vamos a procurar, Hay nuestra salvación. y vamos a adorar el Hijo de Dios. Ven, vamos a procurar, hay nuestra salvación y vamos a adorar el Hijo de Dios. Muy buenos días queridos hermanos. Buenos días a todos ustedes que nos están escuchando, que están ya en sintonía de esta bendecida señal bajada del cielo. Hermanos que están ya presentes aquí con nosotros en esta bendecida, habíamos dicho, señal bajada del cielo, más que bendecida señal bajada del cielo, transmitiendo en vivo y en directo desde Phoenix, Arizona, para todos ustedes en los estudios de Bendición de Dios Radio, a través de Radio Católica Internacional, llegando a todos sus hogares, y también con nuestros hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, en la parroquia del Santísimo Redentor, en Ovalle, Chile. Saludos a nuestros hermanos de Julis Católico en la aldea Julis Chin, Ixchihuán, departamento de San Marcos, en el país de la eterna primavera, Guatemala. Saludos a nuestros hermanos de Baltimore Express Radio. Bendiciones allá en Delaware. Saludos hermanos también allá en Baltimore, Maryland.
Bendiciones a nuestros hermanos de San Sebastián FM. Estamos comenzando en esta mañana, también mandando los saludos a todos nuestros hermanos que se encuentran en todas las páginas oficiales de Bendición de Dios Radio, de Julis Católico, de Misericordioso Guerrero de Dios, también en el canal de YouTube de Bendición de Dios Radio. Estamos transmitiendo pues con estas ganas en esta mañana que está haciendo frío aquí en Phoenix, Arizona. Increíble, pero en mayo está nevando en algunos lugares, en otros lugares está cayendo lluvia. Aquí llovió en la madrugada, ¿no, Francisco? Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí estamos nuevamente para echarle ganas un poco. Sí, en la madrugada llovió bastante, llovió, se veía bien. Sí, ¿verdad? Estaba cayendo, parecía que se estaba cayendo el cielo, pero bueno, aquí cuando llueve aquí en Phoenix es de celebrar porque es raro cuando llueve, ¿no? Sí, es raro cuando llueve y cuando cae así unos aguacerones, pero sabrosos, aunque a veces duran poquito tiempo, pero sí me recuerdan los aguaceros que se dan allá en la sierra de Michoacán. Saludos a todos los hermanos de Michoacán y a nuestros hermanos por ahí de Jalisco. Ahí está Gustavo Peña, que es de allá del meritito Jalisco. Saludos, Gustavo Peña, buenos días a Ministerio Geselao, que nos está escuchando allá desde el Bronx, en New York. Bendiciones, hermano Geselao, muy buenos días. Ahí está Geselao. Saludos también a Luis Martínez, que se acaba de unir a la sintonía de acá de Facebook. Entonces saludos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos listos para iniciar. Hoy vamos a hablar, seguimos en busca del verdadero Jesús, descubriéndolo de entre tantos falsos que hay por ahí. Hoy vamos a hablar del Jesús que apoya la homosexualidad. A algunos no les va a gustar a veces lo que se dice, pero es importante hablar de esto también. Es algo de que está muy en las noticias ahorita debido a que aquí en Estados Unidos hay por ahí un candidato que es declarado homosexual, está casado con un hombre y él dice que es cristiano y de que la cristiandad apoya el homosexualismo, que los que no lo apoyan son unos homofóbicos, unos bigotas. Entonces vamos a ver si es cierto. Y él dice que Jesús hubiera apoyado y él apoyaba porque nunca dijo nada sobre el homosexualismo. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si Jesús de verdad hubiera apoyado el homosexualismo y qué es lo que nos dice la historia, ¿no? Entonces vamos a ver, a descubrir a ese Jesús, si es verdad que él estaba apoyando esas prácticas, porque no es nada más de que cuando dices tú de este movimiento, ¿no? Del LGBTTI y todas esas siglas que te faltó la Q. La Q, ándale, la Q, los queer, ¿cómo se llama esa cosa? Queer, sí, lobby, gay, transformer, transgender, ¿qué otra? Pues, quién sabe. Ahora ya ni se sabe, mira, ayer me dio risa que estaba ahorita también de que andan en varios estados entrando varias leyes pro vida que están, incluso Alabama prohibió completamente el aborto básicamente, por la ley que entró. En otros estados han estado corriendo casos donde el aborto está prohibido en cuanto se detecta el latido del corazón, o sea, más o menos a las 5 a 6 semanas de gestación. Y muchos andan protestando y todo, que porque el derecho de las mujeres y tanto esto, que entonces a mí me dio risa a la vez, pero una risa como de diciendo hasta qué punto hemos llegado. Ayer que hablaba no sé ni de qué estado es, pero hablaba una señora y decía, estamos aquí para pelear por el derecho de las mujeres, y luego se quedó callada y dijo, perdón, dice, no quería ofender a nadie, estamos aquí para pelear por el derecho de las mujeres y de los hombres transexuales y de los non-binary conformity, algo así, o sea, los que no se identifican con ningún sexo. Entonces dice que dice por los derechos de ellos para que puedan abortar, ellos y ellas para que puedan abortar. Entonces, digo, primero que nada, las que se pueden embarazar son las mujeres. Cuando están hablando de un hombre transexual, básicamente están diciendo de una mujer que nomás se le metió en la cabeza que es hombre y se cree hombre. No sabe ni qué significa ser hombre, pero ella se cree hombre. Entonces no es de que sea un hombre transexual que está embarazado, sino que es una mujer. Una mujer biológicamente, nomás que porque ahora que hablabas de transforme, ¿no? Porque ahora me transformo en esto, ahora me transformo en esto otro. Hoy soy perro, mañana soy gato, el otro día soy dinosaurio. Entonces,
así a ese punto es el que hemos llegado y le digo, me dio un poco de curiosidad ver cómo esta mujer se detuvo y pidió perdón por no haber incluido a los hombres transexuales que también quedan embarazados. O sea, estamos llegando que ya básicamente son tonterías, no más que nada lo que hablan nomás por apoyar supuestamente ellos. Sí, es el famoso lenguaje incluyente o el lenguaje políticamente correcto, donde se trata de no dejar a nadie afuera y no discriminar. Y los hermanos que están en la radio que no pueden ver, estoy haciendo comillas, así como esas... así con una cuchara hacia la boca. Así unas comillas, estoy dándole una comidilla. No, estoy haciendo comillas para recalcar en esa palabra que no es algo serio, que no es algo correcto. El ser políticamente correcto o el ser incluyente o el no discriminar a nadie. Entonces, en ese sentido recuerdo hace un par de años, un político alemán, en el Congreso alemán, un diputado alemán, recuerdo que llegó y dice, muy buenas tardes a todas y todes y todos y tidos y tutti. Y bueno, empezó a todos los homosexuales, bisexuales, transexuales, no binarios y bla, bla, bla. Y llegó y al final de como 15 minutos que hizo con más de 100 y tantas supuestos subgéneros o géneros que supuestamente existen en la sexualidad, entonces termina y dice, no estoy de acuerdo en votar esa ley que decía que tenían que darles esos supuestos derechos que en realidad no son derechos. Hay unas cosas que en las políticas de muchos países están luchando algunas de estas personas, de este tipo de grupos, porque se aprueben como derechos, cuando en realidad a veces son, y discúlpenme que lo diga tan claro y tan directo, son locuras, son aberraciones y son equivocaciones, caprichos de personas y de unas minorías, sí, minorías, porque sí son minorías, que dicen, a mí me están dejando fuera, yo quiero que me respeten, yo quiero que me incluyan. Y entonces con todas esas leyes que se están haciendo, que parecen emanadas de una persona trasnochada y que tomó una cantidad ingente o una gran cantidad de medicamentos para hacer que su cerebro funcione más rápido, y que al final de cuentas tuvo un colapso y ya está pensando puras tonterías. Así parece que una persona de esa manera está desarrollando, implementando leyes. Decía Francisco de Alabama, por ejemplo, hace ratito hace un momento decía sobre Alabama y sobre el aborto, que allí ya prácticamente se está sacando, erradicando de las leyes de ese estado. Y pues, pero ¿quién metió esas leyes? O sea, eso es a lo que me refiero, que parece que es una locura total los que están elaborando leyes donde lo bueno es malo, lo malo es bueno. Por ejemplo, en Argentina acaban de decir que el doctor que salva 2 vidas, salvó a la mujer, salvó al niño, y lo acaban de condenar, de darle una sentencia, ¿no? Bueno, todavía no lo sentencian, pero ya fallaron en su contra. Es culpable. Ya lo encontraron culpable cuando salvó 2 vidas. Pero, sin embargo, a una mujer que mata y muere la mujer cuando le practican un aborto, es decir, mata al bebé y mata a la mujer, esa inmediatamente queda exonerada de cualquier culpa en el mismo sistema legal de ese país. Esa es una locura. Parece que estamos totalmente locos como cristianos. Y pues sí, como cristianos, disculpen también que lo diga, porque muchos cristianos también están apoyando toda una serie de tonterías y locuras y metiendo a Jesús en medio y diciendo, Jesús, Él lo aprueba, Él está con nosotros. Jesús, si hubiera estado aquí, Él diría, ¿quién soy yo para rechazarte? No, tú sigue viviendo en lo que estás haciendo, sigue
Sigue, fíjate bien, Francisco, en México dijeron apenas hace unos días de que cuando salió una caricatura, un cartoon, lo que tú quieras, una miniserie animada para niños, en donde la primer escena, lo primero que sale es cuando se están casando dos supuestos varones o machos de una especie, porque son como animales, se están casando dos del mismo sexo. Y sí son como Y animales. son como animales, es el animalismo. Entonces, dice, triunfó el amor. Triunfó el amor. Eso, queridos hermanos, el amor, para el amor, efectivamente no existen sexos. Para el amor, tú puedes amar muy bien a otra persona de tu mismo sexo. Sin embargo, el amor no significa, no tiene nada que ver con la sexualidad exclusivamente. No es de que para que tú ames a alguien te tengas que acostar con esa persona. Entonces, si tú amas a tu abuelita, te tienes que acostar con tu abuelita. O sea, son locuras. Y eso estamos viviendo actualmente. Y bueno, Francisco, ese Jesús que nos están poniendo como ejemplo, pues, ¿qué dirá? ¿Qué dirá el cristiano verdadero si verdaderamente, válgase la redundancia, si de veras, si neta, neta, tú crees como católico, como cristiano, que Jesús aprueba esto? ¿Qué dirán nuestros hermanos? Pues hay mucha confusión por allá afuera, ¿no? Como decía, voy a recalcar un poquito porque no había aprendido el podcast. Entonces, como decía, hay mucha confusión allá afuera. Hay un candidato, es el alcalde de la ciudad de South Bend, de Indiana, que está postulándose para la presidencia del 2020 del Partido Demócrata, que él dice de que Dios lo hizo homosexual y que Jesucristo en la Biblia nunca condenó el homosexualismo. Entonces eso quiere decir que Jesús estaba de acuerdo con el homosexualismo. Y inclusive él usa textos de que están en la Biblia y los hace ver como que está hablando del homosexualismo cuando nada que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice que él estaba hablando como él se amaba con Juan, que porque en Juan había una relación ahí medio extraña. Homosexual. Ajá. Sí. Entonces, y así está sucediendo. Homosexual y pedófila. Ándale, porque supuestamente Juan era jovencito en ese tiempo, un adolescente. Sí. Entonces, y es algo de que muchos creen por ahí. Aquí en Phoenix es un ejemplo vivo. Hay una iglesia entre comillas, como decía Manuel ahorita, para los que no nos están viendo, que se dice cristiana, dice una iglesia evangélica progresista. En esa iglesia evangélica progresista promueven el homosexualismo. Ahí ponen sus cartelones afuera diciendo, Dios no discrimina a nadie, el amor siempre triunfa. Y ponen el arco iris, ponen dibujos de hombre con mujer, mujer con mujer y hombre con hombre. Y dicen, aquí todos son bienvenidos, Dios nos ama a todos y Dios nos hizo de esa manera. Entonces, y la gente se confunde. Por ejemplo, ellos dicen que usan la Biblia, que se basan únicamente en la Biblia. Cuando la Biblia todo el tiempo que habla del homosexualismo es para condenarlo. No sé cómo ellos se escudan detrás de la Biblia para decir de que sí les está permitido promoverlo. Porque antes de que brinque alguien por ahí, en sí el homosexualismo no es el pecado es actuar sobre esas acciones como cualquier tentación que podemos tener nosotros. Uno que es hombre, que está casado, va a ver otras mujeres bonitas, y no es pecado que mires otras mujeres bonitas. El problema está si actúas, el problema está si actúas y caes en la infidelidad, en el adulterio. Entonces ese ya es el problema, ya entró el pecado ahí. Entonces es lo mismo con el homosexualismo. Hay personas que van a tener tendencias homosexuales por X motivos. No hay un testimonio exacto o no unos estudios exactos que digan esto causa el homosexualismo, no hay. Pero eso no quiere decir que porque tienen esas tendencias tienen que actuar sobre esas tendencias. Y como decías tú ahorita, el que alguien ame a otra persona no quiere decir que ese amor tiene por fuerzas que llevar al sexo. El sexo es algo completamente diferente que no tiene nada que ver. Como decías, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestras hermanas, amamos a nuestra mamá, a nuestro papá, amamos a mucha gente, pero eso no quiere decir que ese amor va de la mano con el sexo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, es donde tenemos que ponernos a pensar. Si la Biblia todo el tiempo que habla del homosexualismo lo ha actuado,
lo está condenando, ¿por qué ahora vienen otros y quieren dar un nuevo evangelio? ¿Qué decía San Pablo en Gálatas? Decía, si aunque viniera un ángel, aunque viniera yo mismo o un ángel del cielo con un evangelio diferente al que yo les he enseñado, fuera con él. Y se lo dije antes, se los digo ahora, si les traen un nuevo evangelio, échenlo para afuera, maldito sea el que lo trae. Entonces, y eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Que la gente, oh no, pero pues hablan del amor, el amor triunfa, entonces ahí vamos. Pero ahorita vamos a tomar una pequeña pausa y luego vamos a ya pasar directo a qué nos dice Jesús, qué nos dice el catecismo, qué dice la Biblia, y para que pongamos en contexto y vamos eliminando a ese falso Jesús que nos presentan por ahí, que dice, él aprobaría del homosexualismo, que no acepta cómo somos, dicen los homosexuales, no nosotros, que no acepta como somos, está básicamente yendo en contra de lo que Jesús hubiera hecho. Entonces vamos a ver si es cierto, pero eso va a ser después de la pausa y vamos a volver en un breve instante. No se vayan, por favor, sigan compartiendo, inviten a sus familiares, amigos, a todos los que conozcan para que se pongan en contacto. Vamos con Rafi Rey y vamos a la escalera para alegrarnos un poquito. Ay, ay, ay. Compartan, hermanos. Esta bendición tiene que llegar a los confines de la tierra. Porque era una escalera. Bienvenido nuestro hermano Cecilio Campos, que está allá desde Chicago, la ciudad de los vientos. Saludos al D'Artagnan de la Fe, Luis Martínez. Saludos hasta Texas. ¿En qué pueblo vive? Saludos a Luis Martínez en Houston, Texas. Si no me bendices, no te vas. Saludos a nuestra hermana Virginia Somoza, allá está en La Pampa. General Pico, La Pampa, en la Argentina. Bendiciones. Ya sabemos que ya vamos a poder comer de esos cortes pamperos. Saludos, Virginia. Vamos a encargarlos allá a Nueva York. Chicago, ¿no era? ¿A Chicago? ¿Es Chicago? Sí, bueno, vamos a pedir que nos los traigan hasta Arizona. Bueno, los encargamos de Nueva York para que los manden de Chicago a Nueva York y que luego para acá. Muy bien, perfecto. Saludos a nuestra hermana Elena González. Muy buenos días, Elena González. Todos los hermanos que se van a conectar aquí en Bendición de Dios Radio. Bendiciones, bendiciones. Compartan. También saludos a nuestros hermanos que se encuentran en vivo con nosotros en Julis Católico, rompiendo barreras. Bendiciones, queridos hermanos del Misericordioso Guerrero de Dios. También la página oficial de nuestro hermano Misericordioso. Saludos a los hermanos que se encuentran ya en estos momentos con nosotros a través del canal de YouTube de Bendición de Dios Radio. Saludos y bendiciones a los hermanos de los distintos podcasts que están con nosotros. Elena González y 5 otros. Luis Guaigua, Vilma Rodríguez, Brice Crisberg, Pérez López Mari o Marty, Elena González, todos que están con nosotros a través de Juris Católico. Amalia Rojas, saludos, saludos. Compartan estos programas, bendiciones. Ay, ay, ay. Estos temas son muy importantes, queridos hermanos, para que ustedes los compartan. Son temas para adultos en la fe. Sabemos que algunos, más de uno, de dos, se van a asustar. Sin embargo, tú comparte el programa. Y súbelo. Quédeselo. Dos cafés. Era una escalera Que Jacob veía. Era una escalera que Jacob veía. ¿Cómo ves? Él es bajar, Así ya puedes ver tu frente. él es bajar, él es subir. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. Que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios.
Muy bien, vamos a volver. Vamos a ver. Un segundo. Así es, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Apologética en línea a través de Radio Católica Internacional, enlazados con nuestros hermanos de la 107.5 de FM, Radio El Redentor, enlazados con nuestros hermanos de San Sebastián FM en Yali, Nicaragua, con nuestros hermanos de Julis Católico a través de Julis Católico, con nuestros hermanos de Baltimore Express Radio y todos los podcasts y todas las plataformas que tenemos en estos momentos en vivo aquí con nosotros. Continuamos con este programa En Busca del Verdadero Jesús, segundo programa de la serie. Es una serie de programas que vamos a estar buscando al verdadero Jesús dentro de tantos Jesús que nos presenta el mundo. Y muchos grupos religiosos nos presentan a un Jesús. Los mismos católicos muchas veces nos presentan a un Jesús diferente uno del otro. Uno con una doctrina, otro con otra enseñanza. Pero ¿cuál es el verdadero Jesús? El día de hoy estamos hablando de el Jesús. Si acaso el Jesús que dicen algunos que está de acuerdo, que apoya a la práctica activa de la homosexualidad, que él es alguien que no está en contra de eso, y también lo dejan entrever que también el Jesús que está de acuerdo con la práctica pedófila al tener una relación. Dicen estas personas que en realidad lo que hacen, vamos a decirlo porque se me van a asustar algunos, luego por ahí toman algunas de nuestras palabras y nomás ven un pedacito del video y nos empiezan a mandar mensajes, ¿verdad? Saludos. Y hay que decirlo, son herejías, son blasfemias lo que están diciendo, pero vamos a ir descubriendo al verdadero Jesús de entre el Jesús falso, que no es el verdadero. Y bueno, continuamos pues, Francisco, adelante Francisco con esto. El Jesús falso que no es el verdadero. El Jesús falso que no es el verdadero. Okay. Para recalcarlo así. Sí. Bueno, este tema es muy importante, como decía, por ahí alguien me dijo una vez que grabé un video, que grabamos un video sobre una mujer que se sentía hombre y luego después se sintió mujer otra vez y quedó embarazada y la embarazó su pareja, que porque su pareja se creía mujer, no, un despapay ahí. Esta persona me habló de, oye, dice, ya basta. ¿De qué? Le digo yo. Dice, deja de estar hablando, dice, deja que las personas vivan su vida como quieran, dice, ¿a ti qué te importa? Dice, tú dedícate a hablar del amor de Dios, dice, Dios no juzgaría a nadie. Ajá. Me está acordando de eso porque él enlazó el Jesús que no juzga, que hablamos la semana pasada, Sí. con el Jesús que aprueba el homosexualismo que estamos hablando esta semana. Él enlazó los dos temas y muchos piensan de esa manera. Muchos tratan de, todos los que promueven este tipo de cosas, tratan de convencer o ganarse a la gente para que los apoyen diciendo, mira, Jesús nunca condenó esta práctica. Entonces, si tú no apruebas de esta práctica, estás siguiendo en contra de lo que Jesús haría. Y mucha gente de que no entiende el concepto de lo que esto quiere decir, dice, no, pues tienes razón. Entonces ya empiezan ellos también, no, que por quiénes somos nosotros para juzgarlos, que si se aman, que el amor, y todo el tiempo se basan en el amor, cuando el amor no tiene que ver absolutamente nada con el pecado. Como tú decías, un pedófilo puede decir que él ama a la niña de 10 años, pero en verdad la ama, y de verdad él que porque la ame quiere decir que tenga que tener relaciones con ella. No, ¿verdad? Es un delito grave, es algo que tiene mal en la cabeza esa persona. Entonces, eso es lo que muchos no entienden, se van con el amor, pero cuando el amor no tiene que ver nada. Bueno, pero aunque es cierto esto que dicen de que Jesús nunca condenó la homosexualidad o los actos homosexuales en los evangelios, esto no nos lleva a la conclusión de decir de que entonces está bien y se debe aprobar eso, ¿verdad?
Porque Ujú. la falta de evidencia en algo no quiere decir que lo opuesto sea lo correcto. De todos modos hay que revisar toda la otra evidencia. Y como ya hemos hablado ahorita, cuando toda la Biblia, cuando se habla del homosexualismo, se habla de una forma negativa, nunca se habla de una forma alabándola o nada de eso. A pesar, como ya dije ahorita, de que muchos agarran ciertos versículos y los sacan de contexto para que se alinee con lo que ellos quieren enseñar. Ya hablábamos de muchos que usan a Jesús y a Juan. En el Antiguo Testamento muchos usan al rey Saúl y a David, porque dicen que es alegórico cuando dice de que el arpa de David le calmaba a Saúl y Que que lo los hacía. demonios que lo atormentaban. Ajá. Entonces dicen, está hablando de eso, o sea, y O a también Jonatán con con David. David también, sí. Sí. Entonces, es a sacar de contexto básicamente lo que la Biblia está diciendo. Y, y es, ah, y es importante, como lo he dicho todo el tiempo, leer el contexto de lo que se está hablando, no simplemente porque mencionan algo, oh, entonces es cierto, ¿verdad? Porque muchos nos vamos con esa finta. Entonces, el hecho de que los evangelios no mencionen nada de que Jesús haya dicho en contra del homosexualismo no quiere decir de que Jesús estaba aprobando o de que hubiera aprobado las prácticas, inclusive en estos tiempos, ¿no? Nunca, Dios no cambia y Jesús es Dios, entonces no iba a cambiar sus enseñanzas que tuvo. ¿Por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Muchos dicen, oh, porque se rebelaron contra Dios. No se rebelaron contra Dios. Otro dice, oh, no, porque pues no respetaron a los ángeles, no le dieron su lugar que ellos merecen. No, porque tenían prácticas homosexuales y que ya estaban tan perdidos de que les mandó los ángeles Dios, y hasta los ángeles, aunque Lot les ofreció a sus propias hijas para que abusaran de ellas, aún así estos no aceptaron, y por eso Dios destruyó esas ciudades de Sodoma Y Gomorra. Entonces, De ahí viene el nombre Sodomía, por ejemplo, los sodomitas. uh-huh. Entonces, otra cosa que es muy importante saber, que en Juan 21:25 dice de que Jesús hizo muchísimas otras cosas que no están escritas. Entonces, esto quiere decir de que porque algo no está escrito, no quiere decir que Jesús no lo haya hecho, no quiere decir que Jesús lo haya aprobado. Es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque, repito, no todo el tiempo queremos usar la Biblia, que la Biblia se acomode a lo que decimos, en todo, y no nomás Ajá. en el homosexualismo, en todo. Entonces, vamos a continuar con esto. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: muchas cosas que Jesús dijo que interesan a la curiosidad humana no aparecen en los evangelios. Casi nada se dice sobre la vida que él tuvo en su niñez en Nazaret. Y mucho menos se dice, y también aparece muy poco de su vida pública que él tuvo. Son simplemente eventos importantes que aparecen. Entonces, pero imagínate, en 3 años, si describían todo lo que Jesús hizo en esos 3 años de ministerio que tuvo, hubieran miles y miles de libros, ¿no? Lo dice San Juan al final de su Sí, que es lo que decía ahorita. Ajá. Entonces, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Es importante saber de que porque algo no está explícito en la Biblia, no quiere decir de que sea aprobado por Dios o que no sea aprobado por Dios. Hay que escudriñar todo y saber cuáles han sido las enseñanzas desde siempre y qué es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del homosexualismo, ya es que supuestamente la raza Homo sapiens o los humanos somos la raza inteligente entre la rama animal, ¿verdad? Somos los inteligentes, supuestamente. Es el que razona. Los que tenemos uso de razón y de lógica. Uh-huh. Pero ya no la estamos usando en estos tiempos. Cuando miramos, por ejemplo, a una persona, cuando mira a un animal, a un perro, y mira sus genitales, puede saber es una perra o es un perro. Uh-huh. Y con cualquier animal. Sí. Pero ¿por qué cuando con los humanos se ve es una mujer, pero ella se cree hombre o piensa que es hombre, entonces es hombre? Estamos siguiendo al revés, en lugar de ser la parte de la raza animal más que usa el cerebro, que usa la lógica. Estamos siendo al revés, estamos siendo más animales que ellos todavía. Entonces, y es por lo mismo de que nos estamos dejando llevar por el pecado, estamos dejando
llevar con que cada quien haga lo que quiere, y si le gusta, pues quiénes somos para negárselo, y nos estamos olvidando de los valores humanos, de los valores cristianos, que son los que deberían de guiar nuestra vida. Toda la cultura del oeste de varios países fue creada por valores judeocristianos, y esos valores judeocristianos hicieron que sobresalieran los países, pero ahorita están decayendo varios por lo mismo. Rusia ya se dio cuenta de los errores que estaba, y aunque muchos critican por muchas pólizas tontas que a veces pone Vladimir Putin, pero ha ido cambiando la cultura rusa, ha ido tratando él de renovar esas raíces rusas que tenían, cristianas que tenían antes. Y muchos otros países están yéndose por el barranco, están yendo para caerse, y no se han dado cuenta todavía que está sucediendo eso. Entonces es importante, ¿no? Estados Unidos ahorita está con tantos grupitos chiquitos que hay por ahí, pero que alzan la voz, y que todos nos quedamos callados, están cayendo en hoyos grandes. Ya lo decíamos, ¿no? De que la comunidad, dicen ellos, yo no sé cómo es una comunidad, pero bueno, las personas que apoyan el homosexualismo son muy pocas, pero nadie dice absolutamente nada, porque no quiero ofenderlo. Yo recuerdo hace unos cuantos años no sé, no es el alcalde, es este político de aquí de Arizona, Michael Nowakowski. Lo grabaron en un restaurante cuando dijo, él dijo, no puedo creer que hemos llegado a este punto. Dice, yo nunca me imaginé ver un hombre casándose con un hombre y una mujer casándose con una mujer. Él lo dijo así, y ese video salió a la luz, y que empezaron a pedir su renuncia, que porque había ofendido a la comunidad LGBT, y él, siendo un católico, entre comillas, un católico, se puso ante el público y dio una conferencia de prensa y le pedía disculpas a la comunidad por haberlos ofendido, cuando no dijo nada ofensivo. ¿Quién se iba a imaginar que en este país iba a mirar eso de que un hombre se iba a casar con otro hombre o una mujer con una mujer? No, pero él se puso y dijo de que su fe no tenía nada que ver con su política, y que él estaba para pelear por los derechos de todos, entonces iba a luchar por los derechos de la comunidad LGBT también, cuando es católico. Entonces, y ese es el problema, muchas de las veces nuestra carrera está por encima de nuestra fe. Se nos olvida que primero que nada somos del cielo. Son tus 30 monedas. Como dijo Jesús, ¿no? De que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y ya eso se les olvida a muchos. Y pues es una tristeza, ¿no? Que eso suceda, porque pues, como dijiste ahorita, ¿no? Vendemos a Jesús por unas moneditas. Sí, yo quiero hacer una aclaración aquí desde antes hay dos, se me fue una, ya se me olvidó que dijiste tu Spanglish. Por ejemplo, cuando dices pólizas, son políticas, hermanos, ya en español. Y hay otra palabra que usaste en esos ratito, pero no me acuerdo, que ya para la traducción al español tiene otra palabra, pero hay una cosa que hay que resaltar, hermanos. Nosotros, fíjate bien, hermano, somos en apariencia, porque tenemos sangre, porque tenemos piel, tenemos huesos, tenemos células, y células del tipo animal. Sin embargo, nosotros no somos animales. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa cosa? ¿De qué se trata? Y lo que nos hace diferentes de todos los animales está en la misma Biblia, en la misma creación, en el Génesis 3, donde nos explica cómo Dios nos hace tomando la materia de la misma tierra. Se usa el lenguaje de que del lodo de la tierra nos forma. ¿Qué quiere decir esto? Pues de los minerales, de todo lo que hay como materia. Él toma lo necesario para formar al hombre. Sin embargo, lo que nos hace diferentes de los animales, como dijo Francisco hace rato, es que nosotros razonamos, que nosotros tenemos una conciencia, que nosotros somos entes, seres pensantes. Y esto es a lo que se le llama género humano. El ser humano, género humano es ser humano. Y de ahí viene homo, de homínidos, de todos
por ejemplo, los primates, los homínidos, que puede haber Homo neanderthalis, puede haber Homo erectus, puede haber de distintos tipos de homínidos, de especies que parecen hombres, pero no son hombres. Nosotros somos Homo sapiens para la ciencia. Homo sapiens, de latín homo, hombre, sapiens, pensante, sabio. Pero eso ya traducido, no literalmente, sino traducido exactamente a su significado, es ser humano. Nosotros somos seres humanos y nosotros tenemos la dignidad de ser los hijos de Dios. Dios nos crea como criaturas, precisamente es la misma palabra, válgase la redundancia, somos creados, somos criaturas de Dios. Lo que nos hace diferentes es que Dios nos da todo esto que nos hace superiores. Por allí hubo una que es senadora en México, es senadora, por ahí, que dice que que las mujeres son iguales que unas burras, que unas perras y que no sé qué tanto, que nosotros somos iguales que ellos. No, señor, no. Nosotros somos superiores. Somos el género humano, es un género humano, escucha bien, género humano es uno solo. Somos superiores a los animales, no somos animales, entiéndelo bien. Desde ahí partimos, tenemos dignidad de hijos de Dios. En nuestra cultura, que dijiste del oeste, es cultura occidental. En nuestra cultura occidental, que tenemos el cristianismo como nuestra fe, nuestras raíces judeo-cristianas, nosotros, queridos hermanos, pasamos a ser parte de la familia de Dios, hijos adoptivos a través del bautismo. Y en nosotros, cuando somos creados, Dios nos da con su espíritu, insufla en nosotros y nos da un espíritu que viene de Él y nos da una conciencia para poder diferenciar entre el bien y el mal. Los animalitos solamente actúan por instintos. Ellos tienen el instinto de conservación, se cuidan y se reproducen. Tienen el instinto de la lealtad, son como los perritos que son tan leales a sus amos. Tienen el instinto de vivir en comunidad, por eso también vamos a hablar de los mismos perritos que viven en tu casa. Por eso cuando entra un extraño le ladran, porque están protegiendo a su familia. Son instintos. Eso es muy diferente a lo que nosotros tenemos que razonamos. Y no somos animales. Ahora, todo esto que estamos diciendo ahorita, de esta lucha por volver al animalismo, pues es quitarnos la dignidad de hijos de Dios, quitarnos eso que nos hace superiores, quitarnos la conciencia, quitarnos el sapiens y volvernos solamente unos animales. Es decir, se está animalizando o bestializando al hombre para que actúe como un perro, como un gato, como cualquier animal. Se quiere que, tú sabes, Francisco, por ejemplo, en la calle hay perros, y la gente que sea de comunidades rurales sabe que un perro, cuando una perra está en celo, pues en la media calle se aparean, tienen relaciones sexuales a media calle, no les importa quién los vea. Pues hay países, hay lugares donde ahora les están apartando lugares para que en la vía pública, si dos homosexuales tienen ganas de tener relaciones sexuales, se apareen, supuestamente apareen, porque eso no es aparearse, en realidad no se aparean, solamente se están allí erotizando y haciendo algo contra natura, pero ya lo pueden hacer públicamente en algunos lugares como en España. ¿Te das cuenta? Le están quitando la dignidad de hijos de Dios a los seres humanos, y las personas estas, es que esto es muy complejo, queridos hermanos, están haciendo a toda la sociedad, empezando desde los niños, programando a toda la sociedad en un cambio de mentalidad, en una erradicación del cristianismo de la vida de toda la humanidad.
Estamos, hermanos, ante una lucha del mal contra el bien, de los hijos de las tinieblas contra los hijos de Dios. Y esto es una realidad y muy poca gente te lo va a decir así de claro. Y los que lo hacemos a veces nos ridiculizan, nos bloquean, tantas cosas, ¿no, Francisco? Pero hay que tener mucho cuidado. Adelante, Francisco. Algo de que estas personas que promueven esto dice, es que lo que sucede en mi habitación, nadie tiene que meterse. En parte tienen razón, cada quien es libre de hacer lo que quiere, tiene libre albedrío, si quieren pecar, pequen, que el problema está que dicen eso, pero no lo cumplen. Hay en todo el país y en todo el mundo hay marchas del orgullo gay que dicen ellos. ¿Y qué es lo que andan haciendo ahí? Mostrando tonterías en el público, andando en la calle, inclusive mostrando cómo hacen los actos homosexuales ellos, atacando a Jesucristo, atacando la iglesia. Eso se dedican a hacer. Entonces ellos dicen respétennos, pero no respetan. Ellos dicen dejen que sea nuestra privacidad, pero ellos son los que lo hacen público. Ellos dicen cada quien tiene derecho a pensar como quiere, pero quieren obligarnos a que pensemos como ellos. Entonces es algo de que no tiene lógica. Ellos predican algo que no lo cumplen, sino que quieren a fuerzas obligar a todo mundo que crea de esa manera. Entonces algo que quería compartir es que uno de los que le pega duro al homosexualismo en el Nuevo Testamento es San Pablo, como ya lo habíamos dicho, en todas sus cartas, cada vez que habla del homosexualismo es para condenarlo. Entonces, y San Pablo nos dice en Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice, les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. Lo que San Pablo nos enseña en sus cartas no es doctrina de hombres. Entonces, cuando le da duro al homosexualismo, si no es doctrina de hombres, ¿de quién será entonces esa doctrina? Del Dios. Tiene que ser de Dios, porque no puede ser del enemigo tampoco. Okay. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta. Bueno, entonces Pablo dice que nos está enseñando doctrinas que no son de hombres, son doctrinas de Dios. Entonces si él enseña que el homosexualismo es una aberración a los ojos de Dios, ¿por qué vamos a pensar que Jesús iba a pensar de una manera diferente cuando Jesús es Dios? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a ponerlo con contexto. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación. Miren, esta es clave, por una revelación de Cristo Jesús. Pablo lo recibió de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué enseñaba Cristo Jesús? ¿Estaba de acuerdo con la homosexualidad o no? Quédense pensando un poquito en eso. Vamos a ir a una pequeña pausa porque ya se nos llegó el corte de la hora. Y al regresar vamos a continuar con este tema tan importante, y ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Y vamos haciendo y sacando de nuestras vidas al falso Jesús, ese falso Jesús que promueve el homosexualismo, el cual ya nos estamos dando cuenta que no es cierto, pero volvemos en un instante. Compartan, queridos hermanos. Saludos a Luz Feliz, Luis Martínez, buenos días. A Nancy Pérez, Javier Rebollar, Renovación Carismática Cortázar, en Guanajuato. Saludos a Reina del Llano, en Juris Católico. Amalia Rojas, Luis Guaigua, Birma Rodríguez, Brice Crisber, Francisca Juárez, Pérez López, Amalia Pérez, Elena González, en Juris Católico, Misericordioso, Guerrero de Dios, también aquí con nosotros, nuestros hermanos de Bendición de Dios de Radio, canal de YouTube. Trasher Selene, no hay pudor, no hay moral y no conocen la ética. La humanidad está enfermando por falta de temor a Dios y respeto a sí mismo. Salud y bonito día. Dios te bendiga, Selene Trasher. Bendiciones. Gracias. Josefina Márquez Casarrubias. Bendecido día. Que Dios le acompañe también. Saludos hasta Charlotte. Saludos a Marcelino Hernández Cepeda, Elena González, Virginia Somoza, en Bendición de Dios Radio. Bendiciones. Compartan los programas, los hermanos que están en las diferentes plataformas. Son temas tan importantes que no tenemos que olvidar. El Espíritu de mi Señor, el Espíritu
siento ya aquí, me siento ya aquí, Jesús está aquí. Estás escuchando al coro La Familia de Dios de California. Saludos a nuestro hermano Giovanni Barrientos. Bendiciones, hermano. Me diriges, cambias la vida, el pasado quedó y quedó. Junto a ti son nuevas las cosas, el fuego y amor en mi corazón. Derrama tu unción, desciende, Señor. Saludos. Saludos y bendiciones a Alteraje CMLL. Saludos a Águila May, a Bronce Junior, a la Crancita Carrera, Masaiko Imai, Star Robin, Javier Rebollar. Saludos y bendiciones Rogelio Hernández, Demencia Calosedad, a las Blancas, Aqua Flash, Renovación Carismática Cortázar, Guanajuato, Ministro Segundo, Julio Cortés. Saludos a todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Bendiciones. Saludos a Hermila Vargas, que nos está escuchando desde Maine. Saludos, Mila. Un saludo a todos los hermanos michoacanos. Pues estamos de vuelta, hermanos, con este tema tan importante aquí en Apologética en Línea, a través de Radio Católica Internacional, y con todos nuestros hermanos que se encuentran enlazados con nosotros, como la 107.5 de FM, Radio El Redentor en Ovalle, Chile, nuestros hermanos de Julis Católico en la aldea Julischín, Ixchihuán, departamento de San Marcos, allá en Guatemala, nuestros hermanos de Baltimore Express Radio, nuestros hermanos de San Sebastián FM, todas las redes sociales donde se encuentran con nosotros en esta mañana, en este programa que es Apologética en Línea con Francisco Pérez y su servidor Manuel Caballero. Estamos tocando un tema muy importante, En Busca del Verdadero Jesús, el segundo programa de la serie aquí en Apologética en Línea. Este segundo falso Jesús que nos presenta el mundo, el Jesús que apoya la homosexualidad, o el Jesús con la bandera LGBTI, bueno, se me olvidan las siglas, ¿verdad? Ese Jesús es el verdadero o el falso. Ahorita, antes de irnos al corte, Francisco nos decía algo muy importante, hermanos, hay que analizarlo. San Pablo nos está dando la palabra de Dios y lo que él aprendió de Jesucristo. Lo que él aprendió de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que él nos escribe en sus cartas lo recibe de Jesús. Dice que él directamente recibe de Jesús, y hay un momento en su vida en que él va a Jerusalén a ver si todo lo que ha enseñado está de acuerdo con lo que enseñan los apóstoles, como San Pedro. Hermanos, pasa 15 días ahí con San Pedro, cotejando, viendo, analizando, preguntando si lo que está enseñando está de acuerdo con lo que enseñó Jesús, y pues claro que es lo mismo. Entonces, si San Pablo recibe esto de Jesús y dice lo que dice en sus cartas, como en las cartas a los Gálatas, quiere decir que Jesús se lo enseñó. Pura lógica pura. Entonces, los que andan enseñando otras cosas, por supuesto que no están siguiendo la enseñanza de Jesús. San Pablo sí lo hacía. Y yo quiero también hacer algo antes, un hincapié, Francisco, ahorita que ya son las 6 de la mañana con 5 minutos aquí en Phoenix, Arizona. Son las 9 de la mañana con 5 minutos en República Dominicana, las 10 de la mañana con 5 minutos en Argentina, allá en General Pico, La Pampa. Saludos a nuestros hermanos allá. Mira, Francisco y hermanos, miren, cuando tú vas a revisar tu carro, llevas tu carro y le meten la computadora y todo lo tiene bien, ¿sí? Pero llevas a tu carro porque tiene un problema
de que está el power steering o el fluido de la transmisión está fallándote, la transmisión, la dirección hidráulica, le decimos en español, está dura, está fallando. Tú llevas tu carro por eso, pero no tiene nada más. Entonces, sube el micrófono, please. Entonces, si tú llevas tu carro y por el problema del power steering, de la dirección, y vas con el mecánico y el mecánico lo revisa. El mecánico, si tu carro está bien, y no te va a hablar, por ejemplo, no te va a decir, oye, la transmisión está así, así. Si la transmisión está bien, no te va a decir nada, ¿verdad? Porque está bien. Ahora Jesús, si Jesús directamente en los evangelios, bueno, San Juan dice que dijo muchas otras cosas, por supuesto que ahí debió haber dicho de eso otro. Sin embargo, Jesús, el pueblo judío del tiempo de Jesús tenía muy claro, hermanos, el punto de vista y su posición frente a la homosexualidad. Lo tenía tan claro porque en las escrituras está de que Dios mismo elimina, fíjate bien, Dios mismo hace llover fuego sobre las ciudades que están practicando estas aberraciones, Sodoma y Gomorra. Entonces ellos lo tenían totalmente claro, por eso no es necesario, así como el mecánico, si está bien la transmisión de tu carro, pues no te va a decir nada de eso, porque tú lo tienes claro, está bien. Va a atacar o va a hablar sobre, o va, perdón, a arreglar el problema del power steering, de ese ejemplo que le estoy poniendo. Lo mismo Jesús, en su tiempo tan claro lo tenían que todavía los remanentes que hay de esos pueblos, por ejemplo ahorita los islamistas que vienen de la misma tradición de los judíos, pero que es la otra rama, la rama de ¿cómo se llama? Del otro hijo de Abraham, ¿cómo se llama? El hijo de Agar. Ismael. Ismael, los ismaelitas son los actuales musulmanes. Ellos, ¿qué hacen? Sí, según. ¿Qué hacen ellos, por ejemplo, con aquellos que están practicando la homosexualidad? Dice el Corán que hay que aventarlos de un precipicio, de un lugar alto para que se revienten sus entrañas. Fíjate nada más de la religión del amor, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que ellos vienen de la misma tradición y aborrecen, así, con esas palabras, aborrecen ese pecado, porque es un pecado, queridos hermanos, la práctica de la homosexualidad. No es lo mismo que tengas atracción hacia otro hombre, si tú eres hombre, a que tú lo practiques. Fíjate bien, no estamos diciendo algo que no, que sea incorrecto, pues. Entonces, para que no vayan luego a tergiversar lo que estamos diciendo ya, y yo ya sé, de hecho ya sé que ahorita ya nos está lloviendo, Francisco. No le hace, hombre, no le hace. Bueno, dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8, dice, después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Está hablando de Jesús. Y dice, y se me apareció a mí también, iba a decir al aborto, al último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Ese es San Pablo que está diciendo de que se le apareció Jesús. Entonces, sí, San Pablo fue el último apóstol en ser enviado por Jesús. Entonces debemos tener esa expectativa de que San Pablo también recibió las enseñanzas de Jesús y las promesas de que Jesús le había hecho a los demás apóstoles, ¿verdad? Porque también Jesús envió a San Pablo. Entonces, y Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 26, de que el Espíritu Santo les iba a hacer recordar lo que Él les había enseñado, ¿verdad? Vamos a leer exactamente cómo dice. En San Juan capítulo 14, versículo 26 dice, les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea que más adelante el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles y a traerles a memoria nuevamente todo lo que Jesús les había enseñado, porque sabemos que nuestra memoria a veces es un poco limitada, que se nos olvidan cosas. Y entonces
Jesús les está dando ahí la certeza de que todo lo que les enseñó, que no se preocuparan, de que se iban a recordar de eso, porque el Espíritu, cuando Él ascendiera, y como vemos en Pentecostés y a través de los siglos, de que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿no? Y se manifestó a los apóstoles y les hizo recordar. Por eso los escritos que están son lo que ellos recordaban de que el Espíritu Santo les trajo a la memoria nuevamente y lo que Jesús les había enseñado. ¿Ok? Entonces, ciertamente de que Pablo también compartió esto, ¿no? De que él recibió ese Espíritu Santo y se le trajo a memoria todo lo que Jesús le enseñó, porque cuando Pablo también se retiró cierto tiempo al desierto a orar, ¿no? Y cuando después que se le apareció Jesús, y muchos teólogos y bíblicos piensan, aunque no lo dice la Biblia, pero ellos piensan de que en ese tiempo Jesús mismo le estuvo enseñando a Pablo también todo lo que todas sus enseñanzas. Entonces es importante saber esto. Entonces quiere decir de que las enseñanzas que San Pablo da sobre el homosexualismo son las que Jesús le enseñó y la que el Espíritu Santo le trajo nuevamente a recordar cuando él empezó a hacer sus escritos y enviar cartas a las diferentes ciudades que él envió, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas, volvemos lo que habíamos dicho al término de la hora anterior, lo repetimos ahora, las enseñanzas que San Pablo da sobre el homosexualismo son las mismas enseñanzas de Jesucristo. Entonces Jesucristo no estaba a favor de esas prácticas homosexuales. Con la Biblia. Ahí está. ¿Por qué lo dice? ¿En Gálatas o dónde es? Sí, en Gálatas, en Corintios, perdón, y luego Jesús mismo en San Juan. Jesús también dice en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice de la siguiente manera, veamos cómo dice, versículo 16 dice: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Eso se le está diciendo a los apóstoles. San Pablo era un apóstol también. Entonces, quien escucha a San Pablo, todas sus enseñanzas, todo lo que escribió en las cartas, quien lo escucha, está escuchando al mismo Jesús, ¿verdad? Y si rechaza las enseñanzas de San Pablo, está rechazando al mismo Jesús. Entonces aquí ya vamos poniendo en contexto que a pesar de que Jesús explícitamente no condenó el homosexualismo, implícitamente sí está ahí, porque las enseñanzas de San Pablo son las mismas enseñanzas de Jesús y las mismas enseñanzas de que el Espíritu Santo le trajo a recordar, ¿verdad? Entonces, pues aquí nos vamos dando cuenta, ¿no? De que todos aquellos que dicen, como alcalde de South Bend, Indiana, que Pete Buttigieg, que dice de que Dios lo hizo homosexual y de que gracias a su homosexualismo él se acercó más a Dios y de que ama a Dios y que a través de su pareja hombre enseñó a amar más a Dios también. Esa es una tontería, simplemente por querer poner excusas y ensuciar y meter el nombre de Dios entre el lodo para hacer nuestras cochinadas que todo el tiempo queremos buscar una manera de que no se vea tan feo o que no se vea una aberración lo que se está haciendo. Entonces, Oye, entonces es tiempo, ¿no? de volver a lo políticamente correcto. así es. Hermanos, no es de que nosotros como católicos estemos atacando a la persona. Y ahorita Lucy Barba nos está recordando eso. No estamos atacando a la persona. Es al pecado. Por lo que decíamos, actos homosexuales. Actos. Por eso hace rato también decíamos, no es lo mismo que tú sientas una atracción. Ve tú a saber qué te enseñaron de niño o de niña. Hace tu mismo, ¿cómo se llama? Sexo. La persona de tu mismo sexo. Está como estos niños que llevaron a la Cámara, ¿qué? De senadores o de diputados en México. No recuerdo, pero de estos políticos que llevan a unos niños que son hijos, entre comillas, hermanos, de una pareja del mismo sexo. Y dice, uno de esos chamaquitos, niños, ¿cuántos años son? No recuerdo las edades, pero son menores de edad, son niños de menos de 11 años, diciendo yo soy, hola, soy transexual, bueno, esas cosas. Y todos aplauden, qué felicidad, qué cosa tan hermosa. Estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos usando
y lo están haciendo ya. Yo acabo de ver también como Francisco mucho platica de esa congregación que está en la Glendale, ¿verdad? En la 15 Avenida, algo así. Eh, He visto, por ejemplo, hay una llamada Iglesia Bautista que está diciendo que van a realizar sus primeras bodas. Ellos van a hacer una ceremonia religiosa en el nombre de Jesús, fíjate bien, en el nombre de Jesús, casando a personas del mismo sexo. Por ahí en Alemania, y no se me asusten, estamos entre católicos adultos en la fe, y si no estamos tan adultos, pues ya recibiremos sus mensajes. Queridos hermanos, en Alemania, por ahí se está luchando porque la iglesia bendiga uniones homosexuales. Por ahí ha habido 2, 3 sacerdotes regados que supuestamente han bendecido uniones homosexuales, casi como celebrando un matrimonio. Es imposible que exista un matrimonio, porque para que exista el matrimonio tiene que estar abierto a la vida y a la unión entre esos dos personas, y es una unión natural, sexual. Por ejemplo, se casa Pedro con María, pero María nacida María, no un hombre que después se cambia el sexo y que dice que es María, pero en realidad no lo es. Ese es lo natural. Y el matrimonio, quiero que sepas, hermano, el sacramento del matrimonio se consuma en su totalidad en la noche de bodas, en la unión sexual que implica todo el ser entre el hombre y la mujer, que se han jurado, que se han unido, ellos mismos han sido los ministros delante de toda una congregación, delante de toda la comunidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Está presente el Espíritu Santo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está Santa María, están los ángeles, están los santos y estamos los humanos, ahí los hermanos de la iglesia militante, visible en ese momento, estamos ahí todos reunidos y delante de todos nosotros ese hombre y esa mujer se entregan uno al otro y Dios les da su bendición, por supuesto, a través del sacerdote. El sacerdote está ahí para, ¿cómo se llama? Es como un testigo también en ese momento, el sacerdote, pero los que se casan, el sacramento del matrimonio son la pareja de hombre con mujer, y la consumación es en la noche de bodas con el acto sexual abierto a la vida. Nada de que estos condones preservativos les llaman, nada que pastillitas, que píldoras, ni nada de eso, nada de que eyaculaciones, coitos interrumpidos, nada de eso. Tiene que estar abierta a la vida porque se está formando una familia. De eso se trata el matrimonio. Entonces, eso es el matrimonio. Dime tú, ¿qué se cumple de esos requisitos cuando se unen un hombre con un hombre o una mujer con una mujer? No existe, simple y sencillamente, no es imposible que sea un matrimonio. Que queramos acomodar todo a nuestra forma de querer hacer las cosas a nuestra manera, eso ya es muy diferente, pero no es matrimonio, y Dios por supuesto que no avala eso. Y aunque te salga por ahí algunos despistados que te quieran decir, incluso del clero, que te quieran decir lo contrario, no te preocupes, Francisco, no voy a decir nombres esta vez. No. Adelante, Francisco. Sí. No, ahorita hablábamos, ¿no?, de que San Pablo condena los actos homosexuales, y que básicamente pusimos ya en contexto de que lo que él enseña es el evangelio que el mismo Jesucristo le enseñó,
con la ayuda del Espíritu Santo él recordó y fue lo que le escribió a las comunidades. ¿Y qué era esto? Lo que él decía él sobre el homosexualismo. En Romanos 1, 26 y 27 dice de la siguiente manera, dice, por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas. Fíjate, una pasión vergonzosa no es algo de que debe darnos orgullo o sentirnos dichosos que la tenemos, ¿no? Dice, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Está hablando de las lesbianas. Los Ajá. hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer. O sea, un hombre que tenga relaciones con una mujer es natural. Su esposa en el sacramento del matrimonio, ¿no? Dice, los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. ¿Cómo que este apasionamiento de unos por los otros, cómo lo describe San Pablo? Dice, practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. En ningún momento escuché que dijeran aquí, bueno, pero pues si se aman, pues ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? ¿Verdad? Está diciendo que los que practican el homosexualismo es una Se torpeza. entregan a sus Es pasiones. una torpeza y es una aberración. Entonces, esas las enseñanzas de que San Pablo traía, de que mismo Jesucristo le enseñó, ¿verdad? Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta, bueno, entonces, todos aquellos que dicen de que Jesús fuera un miembro de la comunidad LGBT, TIQ y no sé qué tantos, estamos dando cuenta que es mentira. Es simplemente el príncipe de la mentira metiendo eso por todos lados y haciendo ver como es normal, no pasa nada, de si se aman, ¿quién en nosotros? El amor debe triunfar sobre todo. Que esa fue una frase que se hizo muy común en el 2013 cuando se aprobó, en 2013 cuando se aprobaron los matrimonios homosexuales a nivel federal aquí en Estados Unidos. Mal llamados matrimonios. Y de que Univisión cuando la Corte Suprema declaró eso, Univisión triunfó el amor y su logo lo cambiaron al logo de colores. Entonces, haciendo ver como que había sido un gran avance para la comunidad cuando muchos dicen y critican de que la iglesia, dicen es que la iglesia es una iglesia retrógrada, tiene que entrar al tiempo de que estamos ahora. Pero que esos que practican y promueven el homosexualismo se están yendo 5,000 años atrás a la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, ¿quiénes son los retrógradas en sí? Sí, los retrógradas, aquellos que quieren volver, decíamos al principio, el ser humano, un solo género, escucha, género humano, un solo género. No hay ciento y tantos, como dicen esas mentes dañadas ya, perturbadas. No, hay un solo género, el género humano, el ser humano. Y el género humano, el ser humano, es complementario entre varón y hembra, macho y hembra. Eso es. Hay dos sexos en un solo género humano y que somos hijos de Dios, que tenemos dignidad de Dios y de ser hijos de Dios y no somos bestias. Estos que están haciendo toda esa promoción de la promiscuidad y de todo eso, están volviendo a las prácticas bestiales, están volviendo al bestialismo, simple y sencillamente. Y la iglesia es la única entre todo ese pantano, digámosle, de putrefacción que existe. La iglesia católica, así hay que decirlo, es la única que se mantiene firme en su doctrina, porque es la doctrina de Dios. Por ahí de repente hay 2, 3 congregaciones de cristianos que también son firmes en esto, pero fallan en otra cosa y así. La iglesia católica es la única que se mantiene firme a Cristo Jesús. Y vamos a ir con la pausa, ¿no, Francisco? Porque ya son las 6:25. Sí, aquí. sí. Y ahora vamos a ir a la pausa, pero ahorita que regresemos vamos a hablar de una, ¿cómo se podría decir? De una refutación a este texto que acabamos de leer de San Pablo, de que usa la comunidad LGBT y estudioso supuestamente para decir
esto no está condenando el homosexualismo. Luego leímos explícitamente qué es lo que dice, pero aún así tienen respuesta. Vamos a dar la respuesta y vamos a ponerlo a usar la lógica para ver si es cierto de que no está condenando el homosexualismo San Pablo. Pero eso va a ser al regresar, no se vayan, volvemos en un breve instante. Así. Báilale, báilale, báilale. Saludos a Lucy Barba Farías, que se oye mucho eso en las redes, sí. Chuy Mónico Carreto, saludos, bendiciones. Reina del Llano, saludos. Vamos a darle un café cargado a Francisco porque esta mañana ha madrugado mucho. Madrugué tanto que se envolvió todas mis notas y todo. Saludos a Javier Mote, buenos días. Vengo tan dormido de que traía mis notas, todo listo, y salí de la casa corriendo y agarré la mochila que no era. Muy bien. Ánimo, hay que tener valor como hijos de Dios, como cristianos. Los cristianos verdaderos, los primeros cristianos murieron mártires. Nosotros, ¿quiénes somos para negarnos a ser martirizados en el nombre de Cristo Jesús? Recuerden, hermanos, estamos todos los jueves en punto de las 5 de la mañana. En Phoenix, Arizona, 8 de la mañana. República Dominicana, 9 de la mañana. Argentina, 7 de la mañana. México. Así que ya saben, tenemos una cita todos los jueves para escuchar la palabra de Dios, para analizar temas importantes de actualidad desde una nueva forma de hacer la apologética. Aquí en Apologética en línea a través de Radio Católica Internacional y a través de todas las emisoras que se encuentran unidas con nosotros, como la 107.5 de FM Radio El Redentor, Yali, en Yali, Nicaragua, San Sebastián FM, Julis Católico, también Baltimore Express Radio, Bendición de Dios Radio, Misericordioso, Guerrero de Dios, página oficial, el canal oficial de Bendición de Dios Radio en el YouTube. Así que ya saben, todos los jueves tienen esta cita con nosotros y estamos descubriendo en esta serie al verdadero Jesús, y estamos desenmascarando al falso Jesús, al que no hay que seguir. La iglesia se encuentra llena de esa mala influencia actualmente. Descubramos al Jesús verdadero del falso. Y vamos a continuar pues con este tema del día de hoy. Adelante, Francisco. Estamos de vuelta, gracias por seguir aquí en sintonía. Los seguimos invitando a que se suscriban al canal de YouTube Bendición de Dios Radio. Como les decíamos la semana pasada, hay algunos de que nos preguntan de qué manera nos pueden ayudar, y tal vez no nos puedan ayudar monetariamente, y no les estamos pidiendo nada de eso, pero sí nos pueden ayudar suscribiéndose a los podcasts, suscribiéndose al canal de YouTube principalmente, porque entre más audiencia hay es mejor. Sí, yo ayer estaba muy contento porque soy seguidor, dicen, no en el sentido como de Dios, de Cristo, seguimos a Cristo, pero soy, me cae muy bien una
una muchacha que creció en México, es más o menos de mi edad, creció en México, una norteamericana, hija de un lingüista, y es Holly, se llama ella. Y ella hace 3 años, o no sé cuántos años, estaba celebrando que tenía 25,000 suscriptores en su canal de YouTube. Ujú. Y anoche estaba publicando que bendito sea Dios, tiene 2,5 millones ahorita de suscriptores. Y me cae muy bien porque habla un perfecto español y creció en México y vive en los dos mundos, digamos. Y si el mundo, ella hace algo muy bonito, pero por ejemplo, por ahí he visto algunos canales que son unas cosas terribles, feas, espantosas, y tienen millones de seguidores, dicen, o de suscriptores. ¿Por qué no le entramos nosotros también a ser suscriptores de canales que nos traen gracia de Dios? Los invitamos a que se suscriban a Bendición de Dios Radio, canal del YouTube, ¿verdad, Francisco? Así es, sí, no, lo que ayudan con eso es de que cuando se suscriben, entre más famoso es el canal, más aparece cuando alguien hace alguna búsqueda o algo, aparece ahí luego, luego. Y también ya cuando hay cierto nivel de suscriptores, empiezan a haber, ¿cómo se dice? Que compañías que quieren anunciarse con uno, empiezan a ver apoyos de ese tipo. Entonces es importante que se suscriban, y tanto para ayudar al ministerio para que siga creciendo, como para propagar la palabra de Dios. Y muchos dicen, es que yo no puedo dar un tema, como lo he escuchado algunos que dan por ahí, no pueden dar un tema, pero sí pueden suscribirse y compartir, y esa es una manera de evangelizar también. Ok, continuamos. Ahorita leímos lo que San Pablo decía, ¿no? Sobre el homosexualismo. Decía, por eso Dios dejó que fueran presa de sus pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros. Practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Pablo está explícitamente condenando los actos homosexuales y los actos de lesbianas, ¿verdad? Entonces, pero aún así muchos que promueven todo esto dicen, no, Pablo no está condenando esto. Por ejemplo, el señor Nunca le vas a ganar a alguien que no quiere aceptar la realidad. Este señor Boswell, que es un escritor, ha escrito muchos libros y es parte de que promueve el homosexualismo. Dice, las personas que Pablo está condenando manifiestamente ahí no son a los homosexuales, están equivocados ustedes, dice él. Dice, lo que Pablo está condenando ahí, dice, son las personas heterosexuales de que después empiezan a tener relaciones con personas del mismo sexo. Eso está condenando él, dice. Pero a los homosexuales en sí no, dice, él nomás está condenando. ¿Quién dice eso? Boswell, un escritor. Boswell. Dice él. Entonces, digo, eso ya es completamente torcer las escrituras, como dice San Pedro, que en las cartas de San Pablo hay cosas muy, ¿cómo es que dice? Hay cosas muy difíciles de entender que los que se pierden, los insensatos o que se pierden, los usan para su propia perdición. Así es. Entonces, eso es lo que está haciendo Boswell, que dice, no condenó el homosexualismo, condenó a aquellos que son hombres heterosexuales, pero que después empiezan a hacer tonterías con otros hombres. Segundo de Pedro 3:15. Entonces, si leemos detenidamente el texto, no es lo que está diciendo San Pablo. Hay otro por ahí que dice, no, es que San Pablo, como estaba muy encerrado en su círculo de fariseos cuando se hizo al cristianismo, él nomás continuó con esa enseñanza pobre que había, pero ya existía, él no estaba condenando lo que ya existía en todas las comunidades alrededor, de que había parejas de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, él no estaba condenando eso, estaba condenando a los que tenían su pareja mujer y luego la dejaban y empezaban a salir con otra con otro del mismo sexo. No está hablando Pablo de eso. Pablo era una persona muy sabia, tenía mucho conocimiento, era un fariseo. Él conocía inclusive cuando va a Grecia, nos damos cuenta que él conocía la cultura grecorromana también, él conocía la cultura griega, él sabía todo lo que ocurría ahí. Entonces, no puede ser de que San Pablo únicamente estaba condenando a los heterosexuales que después se querían volver homosexuales, no.
él está condenando los actos homosexuales en sí, los condena como torpezas y aberraciones que están haciendo. O sea, San Pablo no está hablando en un sentido figurado ni está dejándolo implícito. Él está siendo claro, directo, conciso. Está siendo asertivo. Está diciendo esto está mal. Así, Así es. en pocas palabras. Y San Pablo recibe toda la enseñanza, toda su doctrina que dice él la recibe de Cristo Jesús directamente. La va a cotejar con San Pedro. Va a preguntarle de San Pedro, oye, a lo mejor no le decía San Pedro, ¿verdad? Pero a lo mejor ¿te imaginas que llegue, que San Pablo fuera un chilango? Y que llegue con San Pedro que sea Así, chale. un chilango con un sinaloense, imagínate nada más. San Pablo, un fariseo chilango, así, ¿cómo le pide? ¿Cómo? No, pues, sabes una cosa, Pedro, yo estoy enseñando esto, pero la mera neta, no sé si a lo mejor estuve soñando. ¿Qué dices tú, Pedro? Y el otro, ¿cómo hablan los sinaloenses? No, pues yo No, un sé. michoacano mejor. Es que, mira, amigo, es que mira, amigo Pablo, te voy a decir una cosa. Yo la verdad, cuando Jesús me enseñaba todo eso, yo también pensaba que estaba soñando. Pero mis amigos, otros que estaban allí, tú sabes, Santiago, Juan, todos ellos, saben y no me dejarán mentir, pero es verdad lo que te enseñó Jesús. Bueno, ya no voy a seguir con esto, que le estamos quitando seriedad al programa, ¿eh? Es para que no se duerman. Pero la verdad, hermanos, es que San Pablo recibe lo que nos enseña a través de sus cartas y de viva voz también de Jesús mismo. Aquellos que nieguen lo que dice San Pablo están negando a Cristo Jesús, ¿verdad, Francisco? Así es, entonces el lazo emocional de una pareja del mismo sexo no cambió la mentalidad de Pablo, lo que Pablo veía sobre lo malo que son las relaciones homosexuales o las relaciones entre personas del mismo sexo. Tanto así que nos damos cuenta de que Pablo veía de que el hombre estaba diseñado para una sola mujer, como Jesucristo lo había enseñado, de que él condenó también una relación heterosexual. Él la condenó. ¿Y sabes por qué la condenó? Porque era un hombre de que andaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y él condenó eso, era una relación heterosexual. Sí. Y él la condenó porque va en contra de la voluntad de Dios. Igual que condenó el homosexualismo y el lesbianismo. Entonces, sí, él dijo de que pues a esas personas se echaran fuera de la comunidad, ¿no? O sea, básicamente que se excomulgaran de la iglesia, que es lo que muchos por ahí dicen, no, ¿por qué van a excomulgar a personas que practican eso? Ajá. O políticos, hablando del aborto, políticos que promueven el aborto, ¿por qué excomulgarlo? Mejor no, demuéstrenles el amor de Dios, que los atraigan, viendo el amor que ustedes le demuestran va a hacer que ellos cambien. Por favor, la excomunión no es para vengarse de nadie, es para tratar de rectificar las enseñanzas de una persona que una persona está haciendo que está mal y que necesita cambiar. Para eso es, Pablo aquí no ordenó que se retirara de la comunidad de estas personas para condenarlas y que se fueran al infierno, sino que lo hizo para que recapacitaran, porque en ese tiempo la fe era muy importante para todo el mundo, la fe era muy importante. Entonces si a alguien lo excluían de su fe, los hacía reaccionar, los hacía recapacitar, lo cual ahora no sucede. Muchos en sí mismos se excomulgan ellos mismos y no es que se excomulguen, sino que se separan de la iglesia y no les importa, ya hacen lo que quieren y les vale. Entonces hay que tener, poniendo en contexto todo, ¿no? Como la fe era muy importante en aquellos tiempos. Sí, lo que dices es que esto es un trabajo que es no de 2, 3 años, es un trabajo que tiene cientos de años desde que se empieza la sociedad moderna, que empieza esta supuesta sociedad moderna con su progresismo, que viene con todas estas ideas supuestas progresistas. Son ideas que vienen a acabar y a luchar en contra de la enseñanza cristiana. Y es un trabajo, miren, ha sido un trabajo como una gotita de agua, pum, tin,
Martín en la roca de la fe cristiana. Es una gota que ha estado cayendo por cientos de años. Este progresismo nace también con esta supuesta edad de las luces, con la Ilustración francesa, con la Revolución Industrial inglesa, con el nacimiento de grupos por allá en los 1700 y tantos, de grupos masones, de grupos que vienen a luchar contra la iglesia y se van adueñando de gobiernos, de sistemas educativos y de todo para hacerle la guerra a la iglesia. La gente esto no lo dice, tienen miedo de hablar. Quitémonos ese miedo, hay que decir la verdad. Yo recuerdo de joven también, por ahí, cuando yo veía todos esos escritos, la prensa, las películas, todo, absolutamente todo ahorita está en manos de estos grupos que están tergiversando la palabra de Dios. Incluso, déjenme decirles, y hermano Francisco y hermanos, déjenme decirles, por ejemplo, en México hay un grupo religioso que es muy poderoso actualmente allá porque nació precisamente creado por un político masón que fue este general Plutarco Elías Calles, aquel del Maximato, aquel que logró controlar el país por muchísimo tiempo, aunque él no estuviera de presidente, él seguía gobernando, él era el jefe detrás de los presidentes. Pues Plutarco Elías Calles fue el que ayudó y mandó a este señor Joaquín, ¿cómo se llama el primero de los Joaquines de la luz del mundo? No, pero el primer nombre, o sea, el nombre, porque ya ves que Eusebio Joaquín González fue el que lo mandan a Jalisco, a Guadalajara, y le regalan un predio grandísimo que actualmente se conoce como la Hermosa Provincia. En ese lugar fundan esa iglesia cristiana supuestamente, pero no creen en el Espíritu Santo, no creen que Jesús sea Dios, y para en el corazón, Guadalajara es el corazón del movimiento cristero, de aquellos que se levantaron en contra de los masones de ese tiempo, y Michoacán y toda esa zona, Guanajuato, pero Jalisco, Guadalajara, haz de cuenta que es la zona más católica de todo México. Pues ahí fueron y les metieron a ese supuesto grupo de cristianos. Entonces estamos hablando que son verdaderamente personas muy astutas, que están atacando al cristianismo verdadero, que es la iglesia, pero están creando grupos protestantes, que nacieron grupos protestantes para acabar a la iglesia dentro de la misma grey cristiana, para cambiar lo que Dios ha venido enseñando. Y ahora vemos muchos otros grupos actuales que son los que nos están presentando un falso Jesús. Y también, desgraciadamente, eso se está metiendo dentro de algunos católicos que no sé si ya se ha ido deformando su fe dentro de la iglesia, o entraron como esa primavera católica que nos habla en la historia. Nosotros sabemos que es de un grupo progresista de Estados Unidos que tiene metidos a muchos políticos poderosísimos y a gente empresaria muy poderosa, que llaman la primavera católica, igual que como la primavera árabe, cuando se metieron a esos países árabes para destruirlos desde dentro. Entonces, en la iglesia católica han metido muchos grupos pro aborto, grupos esto de matrimonios, supuestos matrimonios homosexuales, muchos de estos grupos que nos están presentando un falso Jesús. Y esto es a través de siglos y de educación, usando todos los medios disponibles. Esto es lo que han ido metiendo para acabar con la iglesia de Cristo Jesús, Francisco. Es alarmante. Y antes, si tú hablabas de esto, decían, no, están locos. Eso ya están pensando en puros complots, puras cosas. Ya se volvieron locos de tanto leer. A mí me llegaron a decir, no, Manuel, ya no leas tanto, ya no esto, ya te volviste loco. No, señor. Lo que pasa es que si tú investigas y hablas al mismo tiempo, por ejemplo, sí te van a ridiculizar y todo, pero si tú sigues la enseñanza de Cristo Jesús, Él no te va a soltar de su mano. Y bueno, adelante, Francisco, porque ya me clavé yo en este rollo.
Creo que no te gusta hablar. No, no me gusta. Luis Martínez dice, ¿de dónde viene esa doctrina que se metió en algunos teólogos católicos? Como ya lo he dicho, lo mismo lo dice el padre claretiano en la escuela de Biblia claretiana. Algunas cosas más que son liberales. Al principio seguía los cursos bíblicos y los compartía, pero como que ya no me gustó lo que predicaba, de igual manera, como lo dice el hermano Pancho, hay que mirar para sacar algo de eso. O los jesuitas también, hay 2, 3 por ahí regados. Sí. Entonces, volviendo al texto de Romanos de San Pablo, hay otra, ¿cómo se dice? Oposición a ese texto. Dicen por ahí algunos de que cuando Pablo habla de las relaciones que no son naturales, está hablando, fíjate la tontería, dicen ellos, es que ahí no está hablando del homosexualismo, está hablando de que no es natural, de que la mujer sea la agresiva cuando van a tener relaciones sexuales, y que el hombre sea pasivo. Sí. Dice, ahí nomás Pablo nos está hablando, dice, de lo que estamos peleando para que se erradique del mundo, dice que es el patriarcado que quiere mandar y dirigir lo que la mujer hace. Otro movimiento satánico, sí. El movimiento de las mujeres estas. Las feminazis. O bueno, hay algunos que no les gusta que se digan nazis porque por ahí se está descubriendo que el malo no era tan malo, sino que lo malo de él era que estaba en contra de los verdaderos malos. ¿Sabías eso? No era tan malo, pero mató 5 millones de personas. No era tan malo, pero bueno, luego hay que ver eso un día. No hablemos de esas cosas, sí. Cosas porque ahí sí nos vamos a contradecir. No. Hay que ver ciertas cosas, hermanos, de que yo lo que digo, de que lo haya hecho por patriotismo, lo haya hecho, mató millones de personas y eso no tiene excusa. Entonces lo muy poco bueno que puede haber tenido se convirtió en horror. Entonces ahí dejémoslo. Si yo no estoy hablando de eso ya. Si yo estoy queriendo que la gente no piense que nos estamos contradiciendo y le sigues. Cálmate, Pancho, vamos pues adelante, síguele. Dicen entonces eso, de que era las relaciones pasivas de las mujeres que los hombres estaban tomando y las relaciones agresivas de los hombres que las mujeres estaban tomando. De eso estaba hablando San Pablo. Pero están perdiendo el punto de lo que San Pablo estaba queriendo decir. Y repito y lo repetiré y nunca me cansaré de repetirlo. Contexto. Siempre hay que poner todo en contexto. Vamos a leer desde el versículo 20 qué es lo que dice. Dice de la siguiente manera, dice, lo que es y no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Fíjate, ya se les había revelado Dios, les dio las enseñanzas y todo, se cegaron, en su razonamiento se perdieron y se cegaron en su conciencia, la cual se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Fíjate, dice que se entregaron, ¿cómo es que dice aquí? Por eso los abandonó a sus pasiones secretas y se entregaron a la impureza y deshonraron sus cuerpos. Dice, cambiaron la verdad de Dios y adoraron y sirvieron a seres creados. O sea, básicamente está diciendo de que empezaron a adorar básicamente el homosexualismo. Los que vieron el movimiento homosexual ellos en ese tiempo como Dios, como que era lo que los iba a regir en ese momento. Pues, ¿qué es lo que está sucediendo ahora en este tiempo también? Pues, ¿cuánta gente no prefiere abandonar a Dios por seguir sus bajos instintos, sus bajas pasiones o sus desviaciones? Ese que deja a Dios, saca a Dios de su corazón y de su vida y pone por encima estas desviaciones, aberraciones, y lo repito, desviaciones, aberraciones y
actos degradantes del ser humano, esas personas son idólatras. Precisamente lo que está diciendo San Pablo. Es eso, el que quita a Dios y en su lugar pone o elige algo diferente a Dios de su lugar, lo sacas de tu vida. No, pues yo mejor no quiero nada con Dios, porque como decía San Agustín antes, antes de que él ya sabía que estaba mal, pero decía, sí me quiero convertir, sí quiero seguir a Dios, pero todavía no, porque quería seguir pecando. Lo dice en el libro de las Confesiones de San Agustín. Él lo dice allí bien claro: yo ya sabía, pero yo quería seguir deleitándome en el placer del pecado. Entonces, las personas que ya conocen de Dios y que sacan a Dios de su vida, están adorando a seres vivos, cualquier persona, ¿no? Pero sobre todo están adorando al pecado por sobre Dios. De eso trata San Pablo. Sí, entonces, ya poniéndolo en contexto, ¿no? Ya viendo claramente esto que dijo Boswell de que no estaba condenando el homosexualismo, sino que a los heterosexuales que empezaban a tener relaciones homosexuales. No está hablando Pablo de eso. Y lo que dicen otras personas que decían de que no, que estaba porque estaban cambiando los roles, de la mujer era más agresiva y el hombre más pasivo, lo cual básicamente está hablando del patriarcado. Pasivo dominante. Está hablando del patriarcado que se quiere erradicar. Nos damos cuenta que tampoco está hablando de eso. San Pablo está ¿Qué? Las feminazis. No, pues, las feministas radicales, digámosles más bien. Entonces, San Pablo está explícitamente condenando los actos, las relaciones homosexuales, las relaciones lesbianas, las relaciones en otros textos. En Gálatas leímos también del animalismo, del bestialismo, de personas que quieren tener relaciones con animales hasta con muerte. Y no estamos abogando ahorita porque se haga eso, no, era algo muy radical en aquellos tiempos, pero simplemente estamos diciendo de que Dios nunca ha aprobado, ni va a aprobar, ni aprobará los actos homosexuales, porque no es algo natural, no es algo que va con la creación que Él hizo. Simplemente todo eso se ha estado metiendo porque estamos dejando de que nuestros instintos o nuestros deseos más internos que tenemos dominen, y nos estamos olvidando de razonar y de darnos cuenta qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Y principalmente está sucediendo todo esto porque se está erradicando Dios de todo. Se quiere sacar Dios absolutamente de todo. Ya es una cultura de que se hace lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Es una cultura del hedonismo, de que si a ti te gusta, hazlo, aunque placer. Sí, de que el placer es el Dios de todos ahora. Sí. Ese es el punto principal. El placer es el Dios de todos, y es por eso de que estamos viendo estos tiempos. Yo ayer puse una pregunta en el Facebook, esperando que recibir varias respuestas, y es una pregunta muy pues sí, con propósito para hacer pensar a la gente, porque ahorita no refiriendo al homosexualismo, sino que al aborto. Ajá. Como dije, aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, han entrado varias leyes, y aunque van a ser apeladas y van a demandar a los estados por esas leyes que están metiendo, esto va a ir progresando hasta que llegue a la Corte Suprema, y ya la Corte Suprema va a tener la opción de si elimina o no el aborto del nivel federal. Que fue Roe vs. Wade 1973, que la Corte Suprema, con unas premisas muy estúpidas, perdón la palabra, dijo que la mujer tenía el derecho a la privacidad de su cuerpo. Entonces por eso aprobó el homosexualismo, por eso aprobó el aborto, perdón. Entonces ahorita se está llegando a eso. Entonces yo puse la pregunta, dije yo, muchas mujeres están peleando por sus derechos, entre comillas, y pues ellas dicen también que tienen derecho a su salud reproductiva. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero la pregunta principal es, ¿alguien me puede explicar cómo el romperle el cráneo a un bebé, extraerle el cerebro y despedazarlo brazo por brazo, pierna por pierna, despedazar al bebé? ¿Cómo es eso derecho de la mujer, y cómo es eso salud reproductiva de la mujer? ¿Verdad? Y es algo de que, si lo vemos de ese punto de vista, no tiene excusa.
aunque muchos aún lo defienden y siguen diciendo, pero es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y es lo mismo con el homosexualismo, muchos dicen, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera y nadie tiene derecho a meterse. Y como dije al principio, dicen ellos, lo que hago en mi cuarto con quien yo quiera le tiene que valer a los demás. Sí, tienen razón eso. El problema es de que no lo hacen nomás en su cuarto, no lo hacen nomás en privado, sino que quieren imponerle sus ideas a todo el mundo, a pesar de que lo que están haciendo es una aberración. Si ellos quieren seguir esa aberración adelante, pero lo que estamos peleando y lo que yo estoy diciendo es de que los que somos cristianos no debemos dejar que nos impongan esas aberraciones, porque no van en contra de lo que Dios nos enseña y van en contra de la misma naturaleza. Entonces, y mucho menos que nos quieran obligar a que eduquemos a nuestros hijos con esas tonterías, que es lo que ya están haciendo en las escuelas, de que en varias de las escuelas, de que es parte del programa de los estudios. programas de estudio, de que tienen que enseñarles de que también hay familias diferentes, en que hombre con hombre, mujer con mujer, y que eso es normal ya en estos tiempos. No, el homosexualismo no fue normal hace 5,000 años, no fue normal hace 2,000 años y no es normal ahora. Es una aberración y es algo de que Dios no acepta. Mira, un ejemplo antes de que ya concluyamos, porque son las 6:57. Hay un ejemplo, miren hermanos de Juris Católico, de Radio El Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio, de San Sebastián FM y por supuesto de Radio Católica Internacional. Hay un ejemplo muy claro. Si tú tienes a un niño de 6 años y bueno, un par de niños, unos cuates o gemelos, como lo conocen en algunos lugares, y tú mandas a uno a Japón y mandas al otro a Brasil, digamos, ese niño, y lo mandas a Río de Janeiro, ese niño se va a llamar Marcelinho, ¿ok? De nacimiento. Y al otro lo mandas a Japón, a Tokio, y ese va a llamar Inoki. Son hermanos, tienen 5 años, pero uno va a absorber la cultura de Japón y otro va a absorber la cultura de Brasil. ¿Ok? Bueno, uno va a hablar japonés y va a aprender de su cultura todo. Y la religión y todo lo que le enseñe allí su familia japonesa. El otro, que está en Brasil, va a ser un crack para el fútbol. Va a ser buenísimo. El otro va a ser un judoka. Son niños que van a crecer con diferente ideología. Pero son hermanos. ¿A dónde voy con esto? Con esto voy a que tú formas a un niño con el ejemplo, con lo que en la escuela le enseñan, con lo que en la casa aprenden, con lo que los medios de comunicación en el lugar donde viven les están enseñando. Entonces ellos, uno va a ser japonés y el otro va a ser brasileño. Lo mismo con los niños, nuestra familia. Si tú dejas que te los perviertan con la ideología de género, si tú dejas que estos programas de educación les metan todas estas tonterías en la cabeza, ellos van a crecer con eso y se la van a creer. Si a un niño le dices, tú eres una drag queen, va a crecer ese niño como una drag queen. Pero si le enseñas, tú eres un niñito, te vas a casar con una mujer y vas a tener hijos, y viceversa, tú eres una niñita, vas a crecer y te vas a casar y vas a tener hijos, ellos van a crecer sanos. Les están mentalizando, los están, programando mentalmente para que ellos actúen de cierta manera cuando no lo son. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, y cuidado en la iglesia con el Jesús que le estamos presentando, porque ¿quién viene después? Y ya cierra, por favor, Francisco. Sí. Entonces el falso Jesús del homosexualismo no existe. Saquémoslo de nuestras filas, saquémoslo de nuestras iglesias y de nuestra mente. Gracias por habernos sintonizado. Se quedan con Rafi Rey, no se vayan por favor, aquí él continúa con De Fiesta con Jesús.
y nos miramos más tarde. Bueno, Manuel estará acá más tarde con nuestra música, la música católica, y sigan con la programación de Radio Católica Internacional y todas sus afiliadas. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues ya salimos de la radio, de las diferentes radios, y no nos queda más que darle las gracias a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. Armando López, Totem Luchador, Javier Rebollar, Inframundo Rudo, fíjate, Armando López, Peligrés Jiménez, Jos Koch, Santo Domingo Guerrero, Aylat Abid As, bueno, tiene un nombre, García Sosa, Vidia Dalia, Hombre de Cera de la Cruz del Cid, nombre Sombra de Fénix, Julio Cortés, Ministro Segundo, Renovación Carismática, Cortázar, Guanajuato, Aquafish, Alas Blancas, Demencia Calocedad, Rogelio Hernández, Javier Rebollar, Star Robin, Masaiko Imai, Alacrancita Carrera, Bronce Junior, Águila May, Amperaje, Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias al hermano misericordioso por todas estas personas nuevas que pues han entrado gracias a que usted nos está compartiendo, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano misericordioso. Gracias, Luis Martínez. Gracias, David Rubio. Bendiciones a todos. Nos vamos. Muy buenos días. Más tarde venimos. Quédense con Ravi Rey.